Buenas tardes. ¿Cómo me les va, señoritas, caballeros? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Bien. profe. Angélica Peña. Hola. Buenas tardes, profesor, Buenas compañeros. tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Héctor, Bien, gracias a Dios. Sofía, Paula, Sebastián, Miguel Díaz. Miguel, una preguntita. ¿Me escucha, Miguel? Sí, señor, buenas tardes. Sí, hermano. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Bien, sí, Miguel? señor. Bien, sí, señor. Ok. ¿Cómo va su merced con el parcelador docente? Su merced como monitor de la materia. ¿Cómo va? Profe, el día de hoy me habilitaron la plataforma porque no sé qué ha pasado y la tenía bloqueada. Entonces, Gabriel ya me hizo el favor de habilitármela. Entonces, el día de hoy actualizo el parcelador. Sí, no nos dejemos coger terreno, preferiblemente que lo hagas No, sí, normalmente lo hago diario, pero es que diario. tenía la plataforma bloqueada, entonces no tenía acceso a nada. Vale, ok. Gabriel hasta que por fin me solucionó. De hecho, desde ayer no tenía acceso a la plataforma, entonces él ya me solucionó. Ya hoy adelanto el parcelador. Por favor. Creo que sería su merced el representante tanto de salud ocupacional como de auxiliar administrativo. ¿O ustedes, los de auxiliar administrativo, tienen algún representante? ¿Tienen algún representante? No, profe, solo uno por materia, ya que aquí está bien Miguel. Sí, ok, estoy de acuerdo. Miguel Ángel. Sí, correcto. Sí, y esa es como la idea. Bien. Buenas tardes para todos, señoritas y jóvenes. ¿Cómo me les va? ¿Cómo les ha ido? ¿Siguieron las recomendaciones de anoche que no hicieran fiestas clandestinas o que no asistieran a fiestas clandestinas? ¿Están juiciosos ustedes? Sí, profe, toca. Sí, claro. Recuerde, Toca, por profe. favor, recuerde, las preguntas que yo les hago sean como esta que yo les acabo de hacer o sean académicas, por favor respóndanme. No me dejen ahí sí como pasa en el WhatsApp. No me dejen en visto. En este caso sería no me dejen como que me escuchan y no me responden, como si uno no existiera. Te les pido el favor de que les hago preguntas, por favor me responden, son tan amables. Jerry Puentes, tu cámara. Sebastián, cámara, por favor. Vamos a avanzar en el tema. Ustedes tienen la plataforma, perdón, el programa de la asignatura, ahí la tienen disponible ustedes allí. Es que necesito por favor que vamos a, ya les digo, caramba, espérate, yo tengo que abrir acá. Permítanme un instante, por favor. El artículo que aparece allí con el nombre de descripción de cargos, ¿sí? Necesito que lo tengan disponible porque luego de que yo haga una explicación del tema, ustedes tienen que responder a unas preguntas que aparecen allí, ¿sí? Lógicamente, pues yo les voy a dar, pues eso es para que ustedes lo trabajen ahorita en clase.
y pues les voy a habilitar la carpeta para que la suban. Me parece que lo podemos hacer en pareja para que les rinda, pero este artículo de descripción de cargos es el que vamos a trabajar ahorita después de que yo les haga la explicación del tema. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar hoy, porque ayer estábamos hablando de todo lo que se trabaja en el área de talento humano, cómo se tiene que gestionar nuestro talento humano, cómo se le tiene que dar la importancia a nuestra gente al interior de la empresa, cómo lo debemos de tener motivados, cómo lo debemos de tener comprometidos, ¿no? De hecho, no sé si ustedes tengan alguna inquietud, alguna pregunta del tema que vimos ayer, que lo abordamos ayer, o continuamos con el tema que nos corresponde hoy, que es análisis y descripción del cargo, que es supremamente importante. Pero ya vamos a ver por qué. No sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta, señoritas, caballeros. No, señor. No, profe. Bien, entonces vamos a seguir. Gracias por responder. Muy amables. Entonces vamos a comenzar. Entonces, ahorita, si pueden tener, digamos, ese PDF ya ahorita disponible para que ustedes lo tengan allí, lo abran y bueno, ya les digo qué es lo que tenemos que hacer. Pero por ahora lo que vamos a trabajar nosotros en este momento pues es el análisis, la descripción y el diseño de cargos, que es una parte supremamente importante. Es supremamente importante porque lo que nosotros hagamos, cuando hablamos nosotros de los análisis del puesto, lo que haga la empresa, el área de talento humano, gestionando y conociendo cada uno de los cargos, pues entonces va a permitir de que tengamos como la gente ubicada donde tiene que estar ubicada, trabajando en lo que tiene que estar trabajando, con toda la capacidad que debe tener para poder trabajar y cumplir los objetivos. Entonces, eso es lo que necesitamos trabajar. Mi pregunta es, para todos, para que me respondan, como decían ustedes son muy activos, muy participativos, entonces eso quiero comprobarlo ahorita. Entonces, ¿qué es un análisis de puestos, por favor? Para ustedes, ¿qué es ese tema de análisis de puestos? ¿Quién me puede decir, por favor? ¿No? ¿Y dónde está? O sea, no conocen nada de análisis de puestos. Nada, absolutamente nada. Profe, ¿el análisis de puesto es el mismo análisis de cargo o es diferente? Digamos que va por ese mismo camino, ¿no? Sí. Pues yo considero que es un proceso, ¿no? Es un Donde se proceso. debe redactar las funciones, responsabilidades, inclusive las capacidades con las que debe cumplir la persona que va a ejercer ese puesto. Ok. Son como los requisitos del aspirante, ¿no? No, no es del aspirante, aunque tiene que ver con eso, pero no es del aspirante. Para yo poder saber cuál es el tipo de aspirante, tengo que primero describir el puesto. Tengo que conocer el puesto. A partir del puesto se crea la necesidad del aspirante. No al contrario, el cargo no se va a crear por el perfil. Es como una descripción del cargo, ¿no? El cargo, sí, ya entendí. Claro, claro, exactamente. Entonces, cuando nosotros hablamos, o cuando ustedes escuchen hablar de análisis de puestos, estamos hablando de esa descripción de puestos, ¿no? Como su merced dice Miguel, es determinar pues, las funciones específicas de los puestos, específicas. Y eso, pues lógicamente, va a favorecer el correcto funcionamiento y la comunicación entre las áreas y pues lógicamente los
diferentes trabajadores que están al interior de la organización. Entonces, es importante elaborar de una manera muy juiciosa, de una manera supremamente exhaustiva, completa, todo ese análisis de puestos, toda esa descripción del puesto, en un formato útil, ya ahorita se los voy a mostrar, para delinear funciones, para entender las funciones, para tener claras cuáles son las funciones que deberán cumplir los que están ocupando esos cargos, ¿sí? Porque de ahí parte absolutamente todo el proceso de selección, cubrir ese cargo, cubrir ese puesto con la persona, así como tú decías, con la persona más idónea, porque eso es lo que se pretende hacer con el proceso de selección. Pero para llegar a esos procesos de selección, uno lo que tiene que hacer primero es entender cómo es esa funciones, cómo es esa descripción, como les digo, detallada de cada una de las funciones, ¿sí? Entonces, vamos a abordar en esta sesión del análisis de puestos, que a grandes rasgos definen los deberes y las responsabilidades de un cargo. Fíjense que estoy hablando de un cargo, ¿sí? Es decir, el arquetipo de la persona ideal, ¿sí?, que deberá ser contratado para que asuma ese reto, ¿sí?, con un nivel de productividad supremamente elevado, con una rentabilidad y unas expectativas de desempeño muy altas, ¿no? Si nosotros no tenemos claro eso, pues esas expectativas pues hacen de que la empresa empiece a perder, ¿sí? Entonces, el análisis, cuando nosotros tratamos de definir lo que es el análisis del puesto, es ese análisis o evaluación de puestos de un documento, o que se presenta en un documento que enlaza las diferentes partes del organigrama, de quién depende, a quién le tiene que dar información, si tiene personal a cargo o no, ¿sí? Qué tipo de capacidad debe tener esta persona. Entonces, hace parte, y dentro de esa, o dentro de toda empresa, ustedes saben de que existe siempre un organigrama, la estructura organizacional, con todos los cargos establecidos, con todas las de la ley, para poder determinar la posición que debe tener el puesto, el cargo, dentro de la compañía, ¿sí? Y pues lógicamente la importancia que tiene ese cargo en ese entorno general. Entonces, lo anterior, pues resulta, esa descripción de puestos resulta de la recolección, porque nosotros tenemos que recolectar una serie de información, una serie de datos de gran valor para, como les decía ahorita, para que la expectativa de efectividad, la expectativa de productividad sea elevada. Entonces, ahí lo que queremos decir es de que estamos planeando a futuro lo que queremos que la persona haga en ese puesto, ¿sí? Entonces, se permite con esta descripción conocer el estado actual de una posición, conocer si se necesita renovar o no, porque pues ahí los análisis de puesto tienen una razón de ser, ¿no? Cuando se crea una organización, o cuando se crean nuevos cargos, o cuando se hacen fusiones, o cuando hay nueva tecnología, cuando hay cambios en las políticas de la organización. Entonces, se necesita estar evaluando cómo está ese manual, cómo está ese análisis de funciones del cargo, ¿sí? Porque se tiene que enriquecer permanentemente, porque es que las empresas, las organizaciones no son planas, constantemente están evolucionando, constantemente generan esa transformación. Entonces, a grandes rasgos, pues determinan las responsabilidades inherentes del cargo,
las ocupaciones secundarias, porque en un cargo pues hay una serie de responsabilidades primarias o las más importantes, y hay una serie de responsabilidades secundarias, ocupaciones secundarias, ¿sí? Relación, como les decía ahorita, con otros departamentos. Para eso es importante conocer dónde está ubicado ese cargo dentro del organigrama, conocimientos necesarios para el cargo, qué tipo de conocimientos debe tener esta persona, delimitar lógicamente las competencias que debe tener, habilidades prácticas que se requieren. Y aquí retomamos un poco lo que se hablaba ayer de las habilidades blandas o las habilidades suaves que necesita tener el candidato para ocupar ese cargo, ¿sí? Los procedimientos implementados, porque hay que mirar todo lo que tiene que ver con tiempos y movimientos y cómo lo tiene que manejar el trabajador que se encargue de que va a ocupar ese cargo, ¿sí? Y qué tipo de comunicación va a tener con las otras divisiones. Entonces, esos análisis de puestos tienen varios momentos para aplicarse. Porque pues, la idea es de que se realice un análisis más profundo de la posición, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que mirar un poco que la descripción de puestos ahonda en un nivel profundo de la posición, tomando en cuenta antecedentes, contextos, momento actual y áreas de oportunidad para desarrollarse a largo plazo. Entonces, tenemos que entender eso. Bueno, ¿cuáles serían los elementos cuando nosotros hablamos de un análisis de puesto? En un formato de análisis de puesto deberá pues, siempre contenerse una información muy clara para poder otorgar datos de utilidad para el área de recursos humanos. ¿Ustedes podrían decirme, por favor, cuáles podrían ser esos elementos que hacen parte de ese formato de análisis de puestos? ¿Cuál se les ocurre a ustedes? Díganme ustedes, ¿cuál creen que serían esos elementos? Los conocimientos técnicos del puesto en específico, ¿no? Por lo menos si es un contador que tenga conocimientos en contaduría o como mínimo tenga un pregrado y la experiencia. Pero antes de eso, aunque lo que se está diciendo es válido, pero antes de eso tenemos que tener claro en el formato de análisis el nombre del puesto, el nombre del puesto, sección a la que pertenece. Entonces empezamos, recuerden que estamos tratando de conocer un formato de análisis de puestos. Entonces lo que hacemos es colocar el nombre del puesto, sección a la que pertenece, ubicación del trabajo, ¿sí? Propósito del puesto, cuál es el objetivo principal, ¿sí? Las tareas asignadas. Todos estos datos son muy importantes que los tengan muy en cuenta, porque con eso ustedes pueden realizar ese formato. Voy a buscar, permítanme por favor, voy a buscar para compartírselos, permítanme ese formato. Está en la plataforma, está en el capítulo de análisis, descripción de diseño de cargos, ¿sí? Entonces, permítanme, les voy a mostrar para que sepamos de qué estamos hablando. Ya se los voy a compartir. Ya se los voy a compartir para que sepamos de qué estamos hablando. ¿Lo están viendo? Sí, Sí, señor. profe. Sí, profe. Ok, listo. Acá, este es un formato elaborado por Francisco Restrepo Escobar. Tengo que hacerle mención, pues porque pues, es derecho de autor y uno tiene que mantenerlo tal cual como está, porque fue lo que lo elaboró. Entonces hay que respetarle su autoría
y eso hace parte de la ética profesional. Yo no podría hablar de que esto lo creé yo, porque no sé. Pero entonces, fíjense que aquí estamos hablando de la identificación del cargo, acá estamos hablando del jefe de taller, el código, sección de mantenimiento, división flota propia, servicios administrativos, están dentro del departamento de servicios administrativos, nombre del cargo a quien depende, de quien depende, perdón, ¿sí? Elaborado por, acá hay estas personas, director del departamento, que en este caso es Luis Alfonso Acosta Berrío. Acá hablamos ya de la naturaleza del cargo, entonces dice planear, organizar, y fíjense que estos verbos son muy importantes tenerlos en cuenta cuando uno va a diseñar esta descripción de puestos, ¿sí? Este análisis de puestos, porque necesitamos estar planeando, organizando, dirigiendo, controlando todas las actividades del taller. Entonces, hay que tener en cuenta esos verbos. Y las funciones del cargo, todas las funciones. Seguramente en este orden jerárquico nos está determinando cuál es la más importante, cuáles son las más importantes. En este caso estamos hablando de un jefe de taller de la sección de mantenimiento, pues acá las funciones del cargo tienen que estar asociadas con esto. Entonces, planear cuántos carros entran al taller, planear los mantenimientos de acuerdo a la hoja de vida de los vehículos. En el octavo, contactar proveedores de repuestos. En el número 10, controlar el aseo y la presentación del taller. ¿Sí? Digamos que estas son labores secundarias, porque lo más importante está en lo inicial de las funciones del cargo. El número 12, informar periódicamente sobre las eventualidades que se presenten. ¿Sí? Pero entonces, aquí lo que nosotros vemos es de que hay una serie de factores, subfactores, grados, que esto hay que trabajarlo para poder determinar qué tan alto o qué tan importante o qué tan no importante es, digamos, estos factores. Por ejemplo, conocimiento. Por ejemplo, acá conocimiento. Acá hay un rango o unos grados del 1 al 4 en donde educación la colocan allí como que se necesita que sea ingeniero industrial. ¿Sí? Entonces, fíjate que está calificado como lo más importante. La experiencia, 2 años y 3 años en experiencia relacionada, ya está ubicado esto, ¿sí? Miremos este de habilidad manual. Fíjense que el grado de habilidad manual se requiere poca habilidad manual. Si se dan cuenta que hay que especificar muy bien todas esas análisis, todos esos factores para poder, en últimas, seleccionar al mejor candidato, ¿sí? Y esto es lo que me va a permitir a mí colocar en la vacante todas las requisiciones. Cuando le dicen a uno, si usted cumple con cada una de las requisiciones que hay en este cargo, por favor postúlese, por favor mande la hoja de vida. ¿Sí? Si no los cumple, pues por favor no lo haga. ¿Sí? No nos haga perder el tiempo. En últimas, es lo que le dicen al posible candidato. Entonces, aquí estamos hablando de conocimientos, habilidades, responsabilidad. Y aquí, pues, se habla de, por supervisión, está en un nivel 3, supervisa técnica y administrativamente a 25 personas. Eso quiere decir, como el jefe de taller, pues entonces tiene el hombre bajo su liderazgo, pues un grupo de personas. En este caso son 25. Él tiene que supervisar. Por errores, tiene un error, puede causar un daño de gran magnitud. Entonces, necesitamos que esta persona tenga una serie de aptitudes. Hay que entender el concepto de aptitudes con P y actitudes con C. Las aptitudes se refiere a esta parte de las habilidades, ¿sí? Yo soy apto para. Y las actitudes tienen que ver más con el comportamiento, las actitudes hacia
por decir algo, las personas de color, ¿sí? De raza negra, perdónenme ese comentario, pero tiene que ver con esa parte de la aptitud. En cambio, la aptitud, que tiene que ver entonces acá, por ejemplo, con los errores, un error puede causar un daño de gran magnitud. Entonces necesitamos que él tenga una gran capacidad para atención al detalle. Y estar atento, eso es una aptitud, ¿sí? Que no tenga atención dispersa, porque si tiene déficit atencional, el hombre va a cometer una gran cantidad de errores y de pronto pueden existir o presentarse incidentes de trabajo que conllevan a que las personas se puedan lesionar. Entonces realmente acá esto es muy importante. En las responsabilidades por equipos, todo lo que tienen que estar revisando, la maquinaria, todo lo que tiene que ver con el manejo del taller, ¿sí? Dice acá por equipo, responde por todo el taller, ¿sí? Esfuerzos mental, tiene la necesidad elevada de cuarto grado, en donde dice que las labores demandan alta atención mental, ¿sí? La visual está en el nivel 2, las labores demandan mediana atención visual, ¿sí? Y la física baja, el esfuerzo físico es ligero, realmente no se requiere mucho. Las condiciones de trabajo, recuerden lo que hablábamos nosotros ayer, cuando se habla de cómo es el ambiente de trabajo de nuestra gente para poder que ellos trabajen a gusto, que se sientan contentos, comprometidos, motivados. Entonces yo tengo que brindarles unas condiciones de trabajo muy importantes, ¿sí? Entonces acá habla de las ambientales y la de riesgos. Entonces acá habla de nivel 1, se está expuesto a condiciones ambientales regulares, ¿sí? Es siempre está en un taller en donde pues tiene que estar, de hecho, dentro de las funciones que tiene él, dice que controlar el aseo y la presentación del taller. Entonces, él maneja eso con su gente, pero pues tiene un ambiente, digámoslo así, esa condición de trabajo ambiental es como suave, como tranquila. Y los riesgos también aparecen como bajo, expuesto a lesiones de poca probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Entonces, pues ahí estamos viendo nosotros como esa posibilidad de que entendamos que debemos diseñar nuestro, ¿cómo es el encabezado de esta descripción, ¿no? Debemos plantear como este tipo de identificación del cargo para poder entender lo que debe hacer la persona. Entonces, eso es importante que lo conocieran, que lo entendiéramos para poder hacer una interpretación importante en eso. Entonces, ¿qué es lo que se tiene en cuenta para este análisis del cargo? Como lo decían ustedes ahorita, pues hay que mirar cuáles son los requisitos intelectuales, cuáles son, cuando se habla de ese análisis del cargo, cuáles son los estudios que tiene que tener esta persona o la persona que va a ocupar ese cargo, la experiencia, qué tipo de competencias debe tener esta persona que está o que va posiblemente a ocupar el cargo. Esos serían requisitos intelectuales. Los requisitos físicos, estaremos hablando del esfuerzo físico, el esfuerzo mental, de la concentración visual. Los requisitos de responsabilidad, en donde se habla de la supervisión, materiales y equipos que tienen que tenerlos muy al día, muy aseados, con buen aceite, no sé cómo lo llamaríamos. La responsabilidad con respecto al dinero, si hay contactos con personas, con clientes externos, y si hay información confidencial. Ustedes saben de que hay empresas que tienen, o que manejan tecnología de punta, y ellos son muy
recelosos con toda esa información porque la competencia constantemente puede estar generando como planes fraudulentos y se roban las ideas como tal, ¿sí? Y miramos que hay requisitos en las condiciones de trabajo. Entonces, aquí hay que entender todo esto que les estoy hablando, ustedes lo encuentran en el capítulo 2 de análisis, descripción y diseño de cargos. Ahí lo pueden mirar ustedes aquí. Pero entonces tenemos que mirar cómo nosotros vamos a analizar esos puestos. ¿Qué métodos tiene o debe tener el área de talento humano, la gestión, sí, recursos humanos, para poder conocer cómo se tiene que diseñar ese puesto? Entonces, hay una serie de pasos importantes o de métodos importantes que se tienen que tener en cuenta para eso. Antes de continuar, quiero preguntarles ¿cuáles serían los beneficios para los gerentes de departamento? ¿Cuáles serían los beneficios para la empresa al diseñar todos estos análisis de cargo, esta descripción de cargo o de puesto? ¿Cuáles serían esos beneficios? ¿Cuál consideran ustedes, muchachos? Profe, creo que una mayor productividad operacional, gente motivada, porque conoce el cargo y cuando tú haces tu trabajo sabiendo lo que tienes que hacer, eso es motivante para ti, porque sabes que estás trabajando por un objetivo. Y creo que eso es lo más relevante, creía yo, como que productividad. Pero fíjate que mi pregunta va dirigida a cuáles son los beneficios para los gerentes, no para los empleados. Aunque eso que su merced está diciendo es válido. No estoy diciendo que no sea importante. Es muy importante. Pero los beneficios para los gerentes del departamento, para los coordinadores de área, ¿cuáles son esos beneficios para ellos? Que se pueda hacer una mejor selección de personal. No, pero es que ya están trabajando en él. Están trabajando. Mejorar la productividad y la eficiencia. Una organización y la empresa como tal. Más beneficios porque pues, se hacen labores más rápido. Cuando hablamos de productividad hay mayor ganancia en todos los sentidos. Entonces yo creo que para un gerente tiene que mostrar resultados. Y si sí, ok. cumple con eso, menos rotación de personal. Créeme Sí, que para claro. un gerente es mejor Ok. no tener tanto personal. Cada nada estar contratando si sirvió o no sirvió. Digamos que estos planeamientos va siempre de la mano de las personas que contratamos. Que es el tema, los gerentes buscan el punto de equilibrio de la empresa. Exactamente, una de las más importantes de esos beneficios, primero que todo, el gerente de área, el gerente de departamento, conoce muy bien el flujo de trabajo de su unidad, o sea, conoce muy bien qué es lo que tiene que hacer. Y de esa manera, cuando conoce eso, pues puede hacer una muy buena selección, en el caso que requiera hacer un proceso de selección. Y cuando ya el trabajador está con nosotros o el colaborador está con nosotros, pues puede hacer una adecuada y valiosa evaluación del desempeño. Porque si no tenemos claro qué es lo que tiene que hacer, cómo es el puesto, cuáles son las normas de ese trabajo, cuáles son los requerimientos del personal para ese puesto. O sea, si no se tiene en cuenta eso, pues lógicamente no vamos a saber cómo evaluar, ¿sí? Ni qué es lo que tiene que hacer, ni si tenemos que contratar entonces, pues lógicamente pues no voy a hacer un buen proceso de selección. Y como ustedes decían, pues los beneficios para los empleados era lo que ustedes decían. Algo que es supremamente desmotivante para el empleado, para el colaborador, es de que llegue a la empresa y no sabe qué es lo que tenga que hacer. O sea, estoy aquí parado y no sé qué es lo que tengo que hacer. Y todo el mundo entonces, perdóneme la expresión, se le cruzan los cables, se pisa la manguera,
están pasando los límites de un cargo al otro porque pues, no saben qué es lo que tienen que hacer. Es uno de los beneficios más importantes para el empleado, para el colaborador, es que saben qué es lo que tienen que hacer. Saben cómo tienen que desempeñarse de un momento desde que ingresan a la empresa para poder conocer y comprender mejor los deberes del puesto, ¿sí? Entonces, puede ser utilizado como una guía para su autodesarrollo. Entonces, realmente, nosotros lo que tenemos claro allí es de que con toda esta claridad, perdónenme, con todo este conocimiento, las personas realmente tienen como la motivación y saben para dónde van. O sea, si no lo tienen, pues lógicamente vamos a estar totalmente desubicados. Ya nos va a cortar ahorita la primera parte de la clase, el primer corte, entonces ya en cuestión de minuto nos volvemos a ver, entonces ya continuamos con el tema. Bueno, permítanme ya regresar, muchachos.